Y hoy vamos a ver lo que es, pucha, tarde llegan. Ya. Vamos a ver entonces, ya hemos visto parafimosis, hemos visto priapismo, torsión testicular vimos, Sí, doctor. seguro. Sí, 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 ¿no? doctor. Ya, muy bien, varicocele. Ya. Ya. De nuevo, hacemos el mismo ejercicio. ¿Qué pasa, pues? A ver, a ver. Ahora sí. Vamos. Pérdida de tiempo. ¿Me están oyendo, no? Sí, doctor. Ya. Ya. Última revisada de los que van a ingresar, che. Ya no más. Si no, se me va a cortar nuevamente y vamos a estar en problemas. Bueno, hay muchas diapositivas que están de más en este tema, no piensen que es muy largo. Bien, este tema, esta patología es bien frecuente en la gente joven, se ve con mucha frecuencia en la gente joven, desde adolescentes hasta personas de 30 años, 25, 30 años. Y una de las molestias que más les preocupa es el dolor testicular, porque es lo que más produce. Pero hay otras manifestaciones clínicas, por supuesto. Pero el dolor es lo que más preocupa a los pacientes. Bien, ¿qué es varicocele? Es un trastorno que consiste en la dilatación anormal permanente de las venas del plexo pampiniforme. ¿Cuál es el plexo pampiniforme? Es el plexo de la vena espermática. Ustedes saben que la vena espermática drena la circulación venosa del testículo y son muchas ramas que se van juntando entre sí, son varias ramas venosas que salen del testículo y que terminan en un tronco principal. Bueno, primero en dos troncos, una vena superior y una posterior, una inferior, y finalmente en una sola vena que es la vena espermática. Esa vena espermática va y va a enlazar, se va a ir a drenar, se va a ir a unir a la vena cava. Si ustedes hacen un esquema, a ver, no, vamos a borrar, vamos a hacer con azul. Esta es la vena cava. No vamos a hacer la aorta porque no le viene al caso. Aquí
Aquí lo vamos a dibujar el riñón. Creo que me salió muy chiquito, ¿ya? Esta es la vena renal derecha y esta es la vena renal izquierda, ¿vean? Y el testículo lo graficamos acá. Ambos. Y aquí salen muchas venitas, ¿no? Muchas venitas que al final terminan en una sola vena, que es la vena espermática. La vena espermática izquierda desemboca en la vena renal izquierda. La vena renal derecha desemboca en la vena cava. Esa es la diferencia anatómica entre derecha e izquierda. Bien. Este plexo venoso que se llama pampiniforme conforma la vena espermática. Y este plexo venoso es el que se dilata, ¿por qué? Porque aparece una éstasis venosa y una dilatación de las venas. A eso se llama varicocele. Bien. Bien importante tener en cuenta este esquema, porque en la vena renal izquierda también desemboca la vena suprarrenal. Lógicamente aquí también. Pero fíjense que en el lado derecho la vena espermática desemboca en forma independiente directamente en la vena cava. En cambio aquí se encuentra con dos venas. Una es la renal y otra es la espermática, la suprarrenal. Entonces son tres fuerzas. Una fuerza que va para abajo, que es la vena suprarrenal, una que va en este sentido, que es la vena renal, y otra que va en este sentido, que es la vena espermática. Lógicamente, la fuerza que tiene las de perder en cuestión de fuerza es la vena espermática, porque se encuentra con dos, una que está bajando, que tiene mucha fuerza, y una que es horizontal. Por eso, por este motivo, está ya determinado que el varicocele es más frecuente en el lado izquierdo que el derecho. Por este motivo, por este detalle anatómico. Entonces, hecha la aclaración, vamos a seguir. Entonces, ¿qué dice aquí? Más frecuente en el lado izquierdo y secundario incompetencia valvular de la vena espermática corresponde. Lógicamente, hay también varicoceles derechos, pero el varicocele derecho, las más de las veces no es por una éstasis venosa. El varicocele derecho generalmente es por alguna compresión extrínseca, que como por ejemplo una masa retroperitoneal que esté comprimiendo la vena espermática. Entonces la aparición, sobre todo en la gente grande me refiero a los jóvenes, un adulto de 50, de 40, 50 años, que aparezca bruscamente un varicocele en el lado derecho, podríamos deducir que hay algo que está comprimiendo esa desembocadura. ¿Y qué puede ser? Puede ser un tumor retroperitoneal, puede ser un tumor renal, pueden ser adenopatías, etc. ¿no? Sobre eso habría que estudiar en el momento. Pero por ese motivo, el lado izquierdo es más frecuente que el lado derecho. Eso quiere que quede bien clarito. Vean ustedes, esto es sacado del atlas de internet. Fíjense esa dilatación venosa tan evidente. Lógicamente no todos son así evidentes. Esto es como para demostrar cuál es la dilatación venosa. Y aquí pueden ver ustedes las venas dilatadas del cordón espermático izquierdo, que a la manera de una bolsa llena de gusanos se puede palpar desde afuera. Bien. Entonces, ya hemos hablado aquí, plexo papilinoso, grupo venoso anterior y posterior, lo que les decía, predominantemente la vena espermática interna, bueno, las válvulas incompetentes, inadecuadas, válvulas anormales obstruyen el flujo sanguíneo normal y producen un reflujo de sangre, produce dilatación o aumento de las venas. Bueno, un poco latoso el concepto, pero en resumidas cuentas hay una dilatación de la vena espermática.
Y si la vena espermática está dilatada, lógicamente las colaterales como las que están abajo se dilatan completamente y eso es lo que da esta impresión clínica, como ven ahí. Ustedes palpan, es como si estuvieran palpando una bolsa llena de gusanos. Más si el paciente está de pie y más si el paciente hace esfuerzo, salva, por ejemplo. Ahí está la incidencia mayor entre hombres de 15 a 25 años, lo que les decía, generalmente es patología de la gente joven. Y si uno ve en gente grande, quiere decir que esa persona ya tenía el varicocele, solo que nunca se hizo ver y seguramente le empezó a molestar más y fue hasta que el momento que fue a consultar al médico. Predominio lado izquierdo por las diferencias anatómicas, ¿no ve? Ya hemos hablado de esto. Y en segundo lugar, su mejor longitud, ¿no? Más 10 centímetros más que su análoga en el lado derecho. Bueno, es un poquito más larga en el lado derecho, pero más que todo es esa desembocadura que les he mostrado. El varicocele puede ser primario y secundario. El primario es el más frecuente y no tiene una causa definida, es una falla venosa. No todos tenemos la vena espermática, todos los varones tenemos la vena espermática izquierda que desemboca en la vena renal, pero no todos tienen varicocele. Entonces, hay una diátesis patológica, diátesis que se llama una predisposición, un terreno especial. Y estas personas que tienen varicocele probablemente también puedan sufrir de hemorroides, de varices en miembros inferiores, ¿ya? Entonces hay una enfermedad propia, no enfermedad, sino una predisposición de las venas que no tienen la resistencia necesaria ni las válvulas adecuadas para resistir la columna de sangre venosa que está apoyada en ellas. Si ustedes hacen una vena, un esquema acá, bueno, haremos con azul. Vena, una vena larga. Y las venas tienen válvulas. Hay una válvula, por ejemplo, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí hay una columna de sangre. Entonces, vuelve la sangre en este sentido y las válvulas impiden que la sangre retorne, ¿verdad? Pero estas válvulas a veces no son lo necesariamente fuertes y ceden y ahí se produce la éstasis venosa y la dilatación de la vena. El varicocele. A ver, ¿qué más dice aquí? Retorno venoso. Una cosa bien importante que me he olvidado decirles es esto de la renina. La suprarrenal emite renina, ¿no es cierto? Y también el riñón, sobre todo el riñón. Entonces, esta renina, ¿qué produce? También dicen que produciría una vasoconstricción del ostium venoso. Y eso también facilitaría la dilatación venosa. Lo que no sucede en el lado derecho, ¿por qué? Porque la vena espermática desemboca directamente en la vena cava. ¿Hasta ahí está claro o hay algo que no está muy claro? Todo claro, doctor. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la causa de consulta principalmente de los pacientes? Uno, dolor. Dolor testicular generalmente izquierdo, porque más es izquierdo, muy rara vez vemos en el lado derecho, y prácticamente realmente no le tiramos a la punta del varicocele derecho, no existe prácticamente. Y si hay es en menor cuantía, es mínimo y no trae problemas. Entonces hay dolor testicular, sobre todo en la bipedestación, o sea, cuando el paciente está de pie mucho tiempo, uno, o cuando hace ejercicio físico. Y muchos médicos asocian con una epidemitis y les dan antiinflamatorios, pero no se percatan que en realidad la causa es la presencia de varicocele. Otra manifestación clínica, en realidad más que clínica, es una deficiencia propia de la persona, que es la infertilidad masculina. Bueno, este esquema ya lo puedo borrar, ¿no es cierto?
¿Sí? Sí, doctor. Ya está claro. Lo borramos todo y para que está muy dibujado ya ahí. Entonces, la infertilidad masculina. Bien. Pacientes que vienen con trastornos de la fertilidad tienen que ser estudiados y de descartar varicocele. Ahora, ¿por qué el varicocele produce infertilidad? ¿Saben ustedes? ¿Saben quién sabe? No sabe. Bueno, Doctor, a ver. puede ser por la alteración de la termorregulación. Exacto. Esa es la causa. El testículo tiene que estar, bueno, por eso está en una bolsa fuera del organismo, no fuera, pero alejado del resto de los órganos, ¿cierto? Y cuando hace calor, el testículo se aleja y cuando hace frío se acerca. O sea, ¿qué es lo que regula la temperatura? Es la contracción del cremaster, que el cordón está envolviendo a todo el cordón espermático. Cuando hace frío se contrae el cremaster, el testículo se acerca un poquito. Y cuando hace calor se relaja y se aleja del pum, y se aloja del cuerpo. Cuando no hay esta regulación, la espermatogénesis no es normal. Entonces, el alejamiento de aquella que trastorna la fertilidad. Entonces, cuando un paciente presenta infertilidad, lo primero es varicocele. Que podemos, de repente el paciente no tuvo nunca molestias, porque a veces a algunos no les duelen, no les molesta, ¿ya? Pero lo que sí, consulta por infertilidad y al hacer el examen físico, podemos objetivizar la presencia de venas dilatadas al palpar la piel a través del escroto. Más si lo ponemos al paciente de pie y podemos hacer una maniobra muy sencilla que es pinzar el cordón con ambos dedos, índice y pulgar, y pedirle al paciente que haga valsalva. Y la valsalva les va a producir un retorno, una onda venosa que entre sus dedos la van a poder sentir. Ahora hay varicoceles más bajos, vamos a ver cuántos grados de varicocele hay, que no se palpan y no se sienten, pero que a través del ecodoppler se pueden diagnosticar. Entonces, la infertilidad masculina es una de las causas más frecuentes de consulta, pueden estar asociados a varicocele. Bueno, la presencia de varicocele asocia un deterioro de calidad del semen, hasta un 50% de los hombres que lo padecen, ¿vean? Es importante. Su corrección quirúrgica va a seguir de una mejoría de la calidad del semen en un porcentaje que llega hasta el 80%. Y la tasa de embarazo se ve incrementada en un 30 o 60%. Yo tengo pacientes que han consultado por infertilidad, les he diagnosticado el varicocele, se ha corregido quirúrgicamente y el paciente en cuestión de 3, 6 meses ha podido fertilizar a la mujer y tener hijos. Bien, entonces el dolor, o si no, la infertilidad. Al examen físico, entonces, ¿qué se puede observar? A veces se puede observar así a simple vista esa irregularidad en la piel escrotal que corresponde a venas dilatadas. O cuando el paciente hace balsar, o cuando tose, o cuando hace algún esfuerzo. En otros pacientes no se distingue, pues, no se puede distinguir. Entonces, existen grados de varicocele, ¿no es cierto? Además, hay una cuestión, que hay varicoceles subclínicos. Como les digo, no se los ven ni se los tocan y el paciente tiene molestias. Entonces hay grados. ¿Y cuáles son los grados de varicocele? Grado 1, que es el subclínico. No se ve, no se toca ni da manifestaciones clínicas. El grado 2 es aquel varicocele que aparece solamente con el esfuerzo, con valsalva. El grado 3 es aquel varicocele que lo están viendo aquí en la fotografía, en la diapositiva, que ya es un varicocele distinguible a simple vista, que ustedes pueden verlo, ¿ya? Entonces, objetivo ya este varicocele. Y el grado 4 ya es un varicocele muy pronunciado.
Pueden haber pacientes que tienen varicoceles monstruosos, pero es un grado 4. Generalmente nosotros vemos varicoceles entre 2 y 3. Estos 2 grados son los que más vemos. Los subclínicos son más raros y los 4 casi yo nunca los he visto. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctor. Vean ustedes, por ejemplo, es un varicocele. Este puede ser catalogado con un grado 4. Miren, todas las venas están visibles a través de la piedra escrotal. Y este es un varicocele derecho. ¿Miren? Este es un varicocele derecho. Aquí incluso en la parte peneánea se ven las venas visibles. Bien. Entonces, el diagnóstico es primero clínico. Como les decía, examinar al paciente. Primero se acuesta el paciente, uno ve, pero a veces acostado no se distingue porque no hay retorno venoso. Se facilita cuando el paciente está acostado. Pero cuando el paciente está de pie, ahí se puede detectar el varicocele a simple vista o después de la maniobra de Valsalva. ¿Con qué complementamos el diagnóstico? Con esto: ecografía y Doppler. También se hace venografía, se hace termografía, pues son cosas que no las hacemos en la práctica habitual, ¿no? Están descritas. Pero ¿qué pedimos en realidad? Las dos cosas juntas, un eco, Doppler. Y el ecodoppler les va a decir sí o no. Y se van a ver las fotografías del Doppler, cómo aparecen las venas de color azul, ahora hay ecodoppler de color, que están dilatadas. Aquí tienen ustedes, lo que les decía, un varicocele izquierdo, y ustedes pueden ver esos redondos azules, que son las venas, por la dilatación venosa. En el ecodoppler color se puede ver venas de color azul y arterias de color rojo. No hay donde equivocarse. Este es un ecodoppler blanco-negro, pero también se pueden ver esa tortuosidad venosa, miren, aquí, etcétera, etcétera, que corresponden a un varicocele. Este es el testículo. Lo mismo acá. Lo mismo ahí. Esta es una flebografía de la espermática izquierda, donde se aprecia incompetencia valvular con relleno de la vena hasta las obstrucciones distales. Se ha rellenado y cómo retrocede la sangre y rellena todita la vena. Lo mismo acá. Bueno, las flebografías alguna vez he visto hacerlas, todavía en mis épocas de aprendizaje, en pacientes que habían recidivado en su varicocele. Porque esto es una patología bien recidivante. Y a veces los pacientes se admiran y dicen, si me han operado, sí, pero entonces al paciente hay que operar, hay que avisarle de que puede haber recidiva. ¿Por qué? Porque de pronto lo que hemos tratado ha sido un paquete venoso anterior y no el posterior. El posterior no estaba dilatado, ni se lo veía, porque no se llega a ver. Entonces hemos ligado el anterior, se ha resuelto el varicocele, pero se ha recirculizado la sangre a través del paquete venoso posterior y vuelve a aparecer el varicocele. Bien, ¿en qué consiste el tratamiento definitivo del varicocele? El tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico, no hay otro. Muy bien, y no hay tableta, no hay ningún medicamento que pueda revertir esa insuficiencia venosa. ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico? En sacar, es una safenectomía en realidad, es la ligadura de la vena espermática. Ligadura y sección, por supuesto, la vena espermática, y con eso se ha resuelto el problema. Ahora dirán que facilita entrar dos pincitas, cortar y ligar. Pero el
vena espermática. Aquí está la vena espermática. Cita, al ladito siempre está la arteria. Y mucho cuidado en no ligar la arteria más. Merma. ¿Por qué no es un problema? Porque hay dos arterias más, que es la deferencial y la epididimaria. La deferencial y la epididimaria, que